despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito. Que Dios sea hablando a su vida, es el interés de este espacio. Así como habló a mi vida, no de manera audible, diciéndome hola Richard, sino que a través de la lectura de la palabra y de la meditación de la palabra, Dios impacta nuestras vidas y esa es la idea, que Dios impacte su vida y mi vida a través de su palabra. Vamos a hablar acerca de lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Situaciones imposibles que nos sobrepasan a veces, como una enfermedad, como la muerte a veces, que llega y se lleva a seres queridos y se van y no regresan. Entonces tenemos situaciones que a veces son imposibles, ¿sí? Y vamos a ver un personaje que puede sonar a escuela dominical, que se enfrentó a lo imposible, ¿sí? Pero vamos ahí, téngame un poquitico de paciencia, ya vamos para allá. Ya vamos a ver cómo esto imposible habla a nuestras vidas hoy. Entonces, quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 4 en adelante, hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Y los filisteos estaban sobre un monte, bueno, desde el versículo 3, a un lado, e Israel estaba sobre otro monte, a otro lado, y el valle entre ellos, y esta es la pelea entre los israelitas y los filisteos, y aquí se empieza el tema de David y Goliat, ¿sí? Por eso les decía que era un tema como de escuela dominical, pero vamos con calma, aguántalo. Dice, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos, más o menos como de 50 centímetros el codo, entonces 6 por 5, 30, más, un poquitico menos de 3 metros o alrededor de los 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? En esa época gobernaba en Israel el primer rey de Israel llamado Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras, miren lo que sucede acá, del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Si uno sigue leyendo la historia, pasaron días y este paladín seguía afrentando tanto al pueblo de Israel como al Dios, a nuestro Señor, ¿sí? Y afrentaba al Dios único y verdadero, al Dios de Israel. El filisteo no sabía que el Señor era el Dios verdadero. Ellos tenían sus dioses falsos. Los filisteos eran un pueblo politeísta como en aquella época y tenían varios dioses. Eh, pero entonces el pueblo de Israel se enfrentó a lo que era imposible, tratar de vencer a un gigante que parecía físicamente invencible. Si uno lee este capítulo, estos versos que leímos, esas medidas, esos pesos, en una versión un poco más amigable o mucho más amigable como la versión
Dios habla hoy, pues uno se va a dar cuenta que lo que él estaba llevando pesaba pues muchos kilos y que no era un hombre solamente alto, sino un hombre de mucha talla, muy corpulento. Entonces, verlo hacía pensar que una persona del común o un soldado del común era una tarea imposible vencerlo. Pero sabemos por las mismas escrituras que David, aquí en el capítulo 17, venció a este filisteo, ¿sí? Dice que en el versículo 48 del mismo capítulo 17, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar por el para ir en el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano. Bien, versículo 45 es uno de los más relevantes y más apremiados de este capítulo. Dice, cuando David le dice al filisteo: tú vienes a mí contra espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, la fuerza de David como tal no estaba propiamente en la confianza que él tenía en sí mismo, aunque sabemos que por lo que él dice era más bien como muy crecidito, muy dado a decir que él podía hacer varias cosas, pero era más bien confiado en saber de que Dios le había dado capacidades y que así como había vencido, y lo dice ahí en el transcurso de este capítulo, había vencido al león, había vencido a los osos, protegiendo las ovejas de Isaí su padre. Asimismo él tenía la capacidad de poder vencer a este invencible, porque todo el pueblo de Israel y todo el ejército de Israel no pudo hacerle frente, ninguno salió, no especifica el libro que haya algún soldado o el mismo rey Saúl que hayan ido a la batalla. David fue el primero en ir a esa batalla a luchar, a ganar lo invencible, lo impensable, ¿sí? Entonces vemos que hay luchas que son invencibles e impensables. Y yo meditando en esto y meditando en el Señor, pensé en otra lucha invencible eh, e improbable de ganar, que es la lucha contra la muerte. Y toda la humanidad pasa por la muerte, por cuanto la misma Biblia dice, y está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23 del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 del libro de Romanos, lo dice de esa forma, ¿sí? Y viene hablando de Jesucristo, de la justicia que es por medio de la fe. El apóstol Pablo dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, la paga del pecado, también lo dice el libro de Romanos, es que la muerte. Y vemos que el pecado nos hace enfrentar la muerte, y que la muerte venía gobernando sobre la vida, sobre la humanidad, y que vencer la muerte, inclusive para los científicos más avanzados, con toda la ciencia y tecnología que hay hoy, es algo que todavía se les escapa como agua entre las manos. No pueden detener la muerte. El tiempo sigue pasando sobre la vida de los humanos y envejecemos y nos empiezan a salir canas. Yo tengo un par. eh, y la muerte se asoma en una enfermedad, se asoma en una enfermedad leve o en una enfermedad grave o en un accidente de un momento a otro. Y vemos que no había podido ser vencida la muerte. Y viene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a vencer lo que la humanidad no podía vencer. Así como David venció al que ninguno del ejército pudo vencer o podía vencer, ni siquiera se le arrimaron, ¿sí? La humanidad está en ese enfrentamiento contra la muerte, con la incapacidad de poder vencerle. Y viene Cristo Jesús y dice: yo la puedo vencer, por cuanto
Él es santo y en su vida no cometió pecado, Él podía venir, pararse frente a la muerte, porque la muerte, la consecuencia para llegar a la muerte es el pecado, ¿sí? El pecado es la causa y la muerte es la consecuencia, pero por cuanto Cristo es santo y vivió en santidad sobre esta tierra, la muerte no tenía poder sobre Él y viene Jesús a vencer a la muerte. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, el Señor Jesucristo no solamente venció a la muerte, sino también venció al diablo. Es decir, utilizó nuestro Señor Jesucristo a la muerte y ya muerta la muerte se la quitó al diablo para librar, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a ángeles, ni sino que socorrió a los descendientes de Abraham y a los descendientes de Abraham. Y acuérdese que cuando Hebreos y Romanos hablan de los descendientes de Abraham, no habla solamente de los hijos en la sangre de Abraham, sino los que son por la fe. ¿Sí? Acuérdese que es por la fe, acuérdese que le creyó a Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Entonces, ahí es donde Pablo explica que nuestra justificación es por la fe y que por la fe entonces no somos los que no somos judíos, no es que seamos ahora pueblo de Dios porque somos de sangre judía, porque no la tenemos, sino que somos pueblo de Dios porque creemos en que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, venció al pecado y venció al diablo, ¿sí? Entonces, aquel David venció al invencible Goliat, lo imposible, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo venció algo todavía más imposible, ¿sí? Porque ciertamente con la tecnología de hoy uno puede decir, no, pero es que Goliat uno lo puede, una granada, un tanque, mandarle un helicóptero, cosas más sofisticadas de la guerra hoy en día, pero David se le enfrentó uno a uno, ¿sí? Y asimismo nuestro Señor Jesucristo se enfrentó uno a uno a la muerte. Y fue a la muerte, pero no fue como la humanidad, ¿sí? Que la humanidad muere por sus pecados. Jesús fue a la muerte en la cruz en santidad, en plena santidad, sin haber cometido pecado. Llegó en santidad a la cruz y estando en santidad llegó a la muerte, ¿sí? No a la muerte por culpa, sino a la muerte por una ejecución, porque tenía que cubrir con su muerte la paga por nuestros pecados y atribuirnos su justicia por su santidad a nosotros. ¿Sí? Hizo un intercambio. Fue el santo y el justo a la cruz y los que debíamos ir a la muerte, ahora estamos nosotros justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sucede lo imposible, que Cristo Jesús fue el que venció a la muerte. Así que vamos a la parte de la aplicación, a la parte práctica. ¿Cómo vas tú a enfrentar la muerte? ¿Has pensado eso alguna vez en tu vida? Yo lo tuve que pensar cuando estuve enfermo de cáncer y les comentaba en mi testimonio, cuando lo di aquí por el canal de la iglesia, les comentaba que le pregunté al Señor si esa enfermedad iba a ser para muerte o para la gloria de Dios. Y gracias a Dios me operaron, gracias a Dios me hicieron tratamiento y gracias a Dios a la fecha de hoy, después de cada 6 meses tengo controles de seguimiento, a la fecha de hoy, gracias a Dios, no tengo cáncer. Dios me libró de esa muerte, ¿sí? Utilizó la mano médica tanto para el diagnóstico como para la operación y la recuperación. Pero tuve que pensar en la muerte. Señor, ¿esta enfermedad será para muerte o para tu gloria?
Es decir, tú te glorificarás sobre mi enfermedad y me ayudarás a sanar y a salir adelante, o caeré en la muerte. Había esa posibilidad, ¿sí? Y ciertamente el tiempo sigue corriendo y no es que la muerte no esté presente en el porvenir. Pero en ese punto, en ese momento, Dios se glorificó sobre mi vida y me permitió pasar de enfermedad a sanidad. Pero me pasó por la cabeza ese pensamiento. Y ese pensamiento te invito a que lo tengas hoy. ¿Cómo vas a tú a enfrentar la muerte? ¿Vas a ir tú solo? Porque si vas tú solo, vas a ser como los soldados del rey Saúl. Te va a dar miedo enfrentar la muerte si vas solo. Te va a dar temor, porque la muerte asusta. Hay mucha gente que le tiene temor a la muerte, pero cuando estás en Cristo Jesús, tienes otra posibilidad. Jesús es la resurrección y la vida, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que la parte práctica, la aplicación de este mensaje de hoy es: si venimos a Jesús y creemos que Él verdaderamente venció la muerte, venció el pecado y venció al enemigo, al diablo, a Satanás, y creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, verdaderamente podemos llegar a la muerte, y aunque muramos, ¿sí?, podemos pasar a vida eterna por cuanto Cristo nos da de su vida. Ya la muerte no tendrá el efecto que tenía en la antigua humanidad, sino que si venimos a Cristo Jesús, lo imposible ya fue vencido. Lo imposible y lo impensable ya fue vencido por el Hijo de Dios, que vino y resucitó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos, por cuanto la muerte fue vencida y no lo podía retener. Él se levantó y le quitó el poder y el dominio, las llaves del Hades a la muerte, y ahora quien gobierna la vida y la muerte es el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo piensas tú enfrentar la muerte? ¿En tus fuerzas, o vas a presentarte y mirar al cielo y vas a decir: he pecado, reconozco que la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, así que más bien me acerco al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es el único quien tiene esa capacidad, ese poder, como lo dijo el rey David: lávame más y más y seré limpio de mis pecados, y seré puro como el agua, ¿sí? El Señor es el único que puede limpiar tu vida y perdonar tus pecados, quitar el pecado de tu vida. Solamente quien lo puede hacer, el Señor Jesucristo. Así que hoy te invito a que vengas a nuestro Señor Jesucristo y a que coloques tu vida en sus manos, a que deposites en Él su confianza, y que no esperes a que llegue el tiempo de la muerte, el tiempo de la enfermedad, el tiempo en que esto se acabe para pensar: ¿qué voy a hacer? Hoy el Señor te deja un precedente y te dice: Jesús es la salvación. En ningún otro hay salvación. Dejó escrito Lucas las palabras del apóstol Pablo, porque en ningún otro hay salvación, sino en el Hijo de Dios. Así que ven a Cristo Jesús. Esa es la invitación en esta noche, en este mensaje con propósito para ti que nos estás escuchando a través de este canal digital. Que Dios alcance tu corazón, tu alma, a través de este mensaje, por medio de su palabra, y su palabra haga ese efecto de vida, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Que el Señor Jesucristo abra esos oídos espirituales y llegue a tu corazón con este mensaje de esperanza, de que la muerte sí está vencida, sí se pudo vencer, y Jesucristo, en Cristo, es donde verdaderamente puedes descansar tu vida y tener una esperanza que nadie más te puede dar por la eternidad. Así que medita en este mensaje y que Dios obre en tu vida fe para salvación. Amigos, Dios les bendiga. Que estén muy bien. Me despierto con un motivo: caminar junto a ti he decidido.